Novena al Divino Niño Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia y por los méritos de tu santa infancia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración. Oh Divino Niño Jesús, confiando en tu infinita misericordia y bondad, quiero hacer esta novena para presentarte con sencillez mis necesidades espirituales y materiales. Cuando vivías entre los hombres, conversabas con tu Padre Celestial en actitud confiada de adoración, de alabanza, gratitud y petición. Así quiero que sea mi corazón, especialmente en estos días de la novena. Tú eres nuestro intercesor ante el Padre. Tú pediste por las necesidades de los hombres. Hoy te presento mis propias necesidades. Me acojo también a la intercesión de María, Madre tuya, y también mi Madre, para que como ella me des fortaleza para aceptar y hacer siempre tu voluntad. Amén. Oremos. Haz, Señor, que sepamos reconocer la divinidad de tu Hijo y la humildad de su encarnación, y confesar tu omnipotencia en la debilidad de su infancia, para que siguiéndolo con sencillez de corazón, acojamos como niños tu reino y consigamos el premio prometido a los humildes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Día octavo de nuestra novena. Nuestro tema, la humildad del Niño Jesús. Entonces dijo Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, 29. El niño Jesús fue humilde de corazón, humilde en su nacimiento, humilde en su infancia, humilde en toda su vida, no queriendo ser reconocido, sino como el hijo de un sencillo artesano, el hijo del carpintero. Más tarde, cargado de oprobios delante de los tribunales de Jerusalén, rodeado de verdugos y calumniadores, no permitió a su corazón el más ligero desahogo. Oh Santísimo Niño Jesús, mi único modelo, manso y humilde de corazón, dadme la gracia para que a ejemplo tuyo sea también manso y humilde de corazón en todas las penas, enfermedades, contrariedades, que en adelante me sobrevengan. Amén. Oración final. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos sus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, vengo a presentarte mis necesidades. Ayúdame a llevar una auténtica vida cristiana para conseguir una eternidad feliz. Por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, concédeme la gracia que te estoy pidiendo. Expresamos el favor que queremos alcanzar ante el Niño Dios. Me entrego a ti, oh Niño omnipotente, seguro de que escucharás mi súplica y me fortalecerás en la esperanza. Amén.